¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, y durante los siguientes minutos este lunes les tenemos mucha información. Vamos a platicar sobre el futuro de las playas en el mundo. Les hablaremos de una plataforma universitaria que ofrece cursos en muy distintas disciplinas. Además, como cada semana, nos acompaña el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre el sistema inmunológico, y comenzaremos celebrando los 90 años del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. Acompáñanos. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que se creó como un laboratorio de arte, cumple 90 años de ser una de las instituciones más importantes en el país dedicadas al estudio y la divulgación del conocimiento artístico, estético y patrimonial, que cuenta con una de las bibliotecas especializadas más completas para entender y estudiar todo aquello relacionado con las prácticas artísticas. Y para platicar de todo ello, damos la bienvenida a la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, quien es la directora de este Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí para hablar de esta conmemoración, de toda una historia y de hacia dónde se dirige una instancia como esta. Y comencemos preguntando o entendiendo de qué se ocupa hoy el Instituto de Investigaciones Estéticas. ¿Cuáles son sus líneas de investigación, sus objetivos en este momento? Bueno, el Instituto de Investigaciones Estéticas siempre ha estado vinculado a los problemas nacionales que competen directamente a nosotros, como son los del patrimonio, la catalogación también de la producción, digamos, artística, el estudio, la difusión, la docencia, digamos, de esto. Entonces, bueno, pues sí, la historia del arte, la cultura visual, la crítica de arte, la teoría de arte, que son pues los intereses que siempre han estado ahí en el instituto desde su creación, y bueno, siempre como vinculados, digamos, al momento histórico y político que nos toca vivir según cada generación, porque pues claro, 90 años ya son muchas generaciones. Muchas transformaciones. Muchas transformaciones también. Bueno, pues ahora también estamos trabajando sobre pues el tema, por ejemplo, pues de la violencia, el tema, por ejemplo, del género, el tema del cambio climático, ¿no? De cómo afecta esto, por ejemplo, el paisaje. Trabajamos también con la relación del arte también con los pueblos originarios, con el tema de las memorias también, y al mismo tiempo, pues, seguimos pues, con estas tareas que nunca se acaban, ¿no? Que son estas tareas de estudio, de investigación, de trabajo en archivos y así, pues, que como todo el conocimiento en general, pues son para siempre. Exacto, son además inagotables, van surgiendo nuevas miradas y nuevas perspectivas para analizar, digamos, ese mismo objeto de estudio. Y justo según el tiempo y según las perspectivas, ¿no? Claro. Porque pues siempre nos acercamos al pasado, pues desde las preguntas que nos estamos haciendo, desde las inquietudes que tenemos en el presente. Claro, y justo planteaba esto para entender, para definir lo que ustedes reconocen como objeto de estudio y que ha sido así a lo largo de estos 90 años y que forma parte, por supuesto, también de esta esencia desde que surgió como un laboratorio. Así es. Cuéntanos sobre estas transformaciones, digamos, estos objetivos, esta esencia con la que surgió siendo un laboratorio, y qué significa el que se haya convertido en un instituto, y cuáles son en este sentido pues las responsabilidades de esta profesionalización. Sí. Bueno, es muy curioso, es una anécdota muy curiosa la del laboratorio. Resulta que nuestro fundador, Manuel Toussaint, estaba muy cercano al laboratorio de arte que se había creado en la Universidad de Sevilla. Entonces, cuando él vio esto, porque además tenía una gran amistad con Diego Angulo, que era uno de estos grandes historiadores del arte españoles de la primera mitad del siglo XX, pues él dijo, le vamos a poner el mismo nombre, y cuando le escribe su carta al rector, a Fernando Ocaranza, le dice, vamos a hacer un laboratorio de arte para estudiar la historia de nuestras artes plásticas,
que se ha hecho prácticamente nada, a la imagen del de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Pero luego ya platicando, cuando entrevistan, por ejemplo, también al fundador del Laboratorio de Arte en Sevilla, dice que él escogió el nombre de laboratorio porque a los laboratorios les daban más presupuesto a la universidad, ¿no? Era la porque única tenía como razón. esta parte, ¿no? Como científica, y que por eso le puso el nombre de laboratorio, ¿no? Para tener más presupuesto. Ese es en el caso de Sevilla. Nosotros, al año siguiente, en 1936, hubo una reestructuración en la universidad, ya con otro rector, y entonces el laboratorio pasó a ser instituto, como la creación de otros tantos institutos que se hicieron también en ese año, ¿no? Entonces ya fuimos Instituto de Investigaciones Estéticas, donde por supuesto pues la estética sí tenía una parte, pero en realidad pues el instituto siempre se ha dedicado a esto, a la historia del arte tradicionalmente, luego más tarde ya a la cultura visual, que fue como un cambio epistemológico que tuvimos que dar, y lo que siempre ha trabajado también es la teoría y la crítica de arte, porque muchos de los investigadores se han destacado también como importantes críticos de arte, Ida Rodríguez Prampolini, Jorge Alberto Manrique, Teresa del Conde, y bueno, y ahora tenemos más recientemente a otros, ¿no? O a las curadurías también, que es un trabajo, tú me hablabas de lo profesionalizante, bueno, que es algo que hemos trabajado y que se ha resultado tan importante, porque en realidad nuestras investigaciones, cuando se convierten en exposiciones, es donde se cumple como todo el ciclo y se da el impacto también social, ¿no? Claro, se trata de grandes nombres y de importantes personajes que han contribuido desde diferentes trincheras por el lugar en el que ocupan al entendimiento de lo que sucede con el quehacer artístico. Y dijiste algo muy importante que tiene que ver con esto del arte y la cultura visual. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los retos de profesionalizar, de enseñar, de la crítica, pero la apreciación cuando se trata de algo tan subjetivo que puede ser tan personal? Es decir, ¿cuáles son, digamos, algunos de esos criterios que forman parte de la esencia de esta profesionalización? Sí, bueno, generalmente cuando siempre se relaciona a la historia del arte con el estudio de lo bello, ¿no? Y la gente piensa que nos ocupamos, que estamos todo el tiempo como en el éxtasis estético, claro. Pero no, la historia del arte justamente entra dentro de estas problemáticas sociales y políticas, y en ese sentido creo que el instituto siempre ha estado como muy cerca también de esto. Entonces, no es que estudiemos como la belleza así, sino el papel, digamos, que puede tener una actividad estética o una mirada estética dentro de todos los problemas también que nos aquejan, ¿no? Independientemente, como ya dije, de su estudio, de su catalogación, ¿no? De encontrar la mejor manera de catalogarlo, de registrarlo, de defenderlo también, porque esta ha sido también una de las tareas muy importantes que el instituto tuvo desde sus inicios, ¿no? La defensa del patrimonio histórico, aunque por ley es otra institución quien tiene, digamos, esta tarea de catalogar y de resguardar. Nosotros siempre hemos colaborado también en esto, hemos tenido una participación muy, muy importante. Y eso es uno de los brazos o de la esencia, digamos, también del instituto. ¿Cómo está conformado? Mencionaba yo lo de la biblioteca, pero tienen acervos, tienen un archivo importantísimo. Cuéntanos qué tienen ahí. Y no es una cosa menor, porque significa, como bien nos estás diciendo, una parte de la historia estética, social y cultural de nuestro país. Sí, así es. Bueno, la biblioteca sin duda es una de las bibliotecas especializadas en historia del arte más importantes de todo el país. En las últimas décadas ha habido acervos como muy importantes dedicados también a esta materia, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Con toda la obra que hizo Francisco Toledo, y bueno, ya en otras partes también, pero sí, sin duda, la Biblioteca Justino Fernández es una de las bibliotecas más importantes de historia del arte en el país,
Pero al mismo tiempo que se creó el mismo laboratorio de arte, se creó también inmediatamente, Manuel Toussaint dice, bueno, y vamos a necesitar un archivo fotográfico, porque es con lo que todo el tiempo estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos prácticamente casi 2 millones de imágenes sobre arte mexicano, también hay sobre arte universal, y que la idea primero era que este archivo fotográfico sirviera para las investigaciones, porque todo el tiempo estamos trabajando con la mirada, ¿no? Con el análisis, digamos, visual de los objetos artísticos o de las manifestaciones, de las expresiones artísticas, y servía para eso. Luego sirvió también para dar clase, ¿no? Porque para la docencia, claro, pues entonces, como decimos, sin imágenes, pues no somos nada, ¿no? En una clase, o sea, siempre las mismas imágenes nos van dando como el guión de nuestra clase. Y entonces ese es el origen, pero tenemos también algunos fondos que están considerados pues fondos con un valor histórico o artístico. Por ejemplo, tenemos fotografías de Tina Modotti, de Juan Guzmán, en fin, tenemos varios fondos también que son, o sea, que no son para la investigación y la docencia, sino que sirven, que tienen un valor, como digo, histórico o artístico. Luego tenemos un archivo también. En este archivo tiene varios fondos, tiene los fondos de los archivos que fueron de nuestros investigadores, por ejemplo, el archivo Beatriz de la Fuente, el archivo Manuel Toussaint, Jorge Alberto Manrique, etcétera. Pero también tenemos otros fondos que tienen que ver, por ejemplo, con música, Kostakovsky, por ejemplo, o que tienen que ver, digamos, con figuras culturales, ¿no? Que tuvieron un papel importante en la cultura en México, como Salvador Moreno, por ejemplo, ¿no? Es el archivo histórico Eduardo Báez Macías. Bueno, tenemos, como todos los institutos, un departamento de informática, el de publicaciones también, y bueno, otro recinto muy importante del instituto pues es el laboratorio de arte. Este laboratorio de arte surgió en la década de los 90 y se ha ido transformando, ¿no? Y ahora lo que estudia es como este aspecto científico, los materiales y las técnicas del arte. Entonces, que ha sido como un campo de conocimiento, un campo de investigación que está teniendo un desarrollo muy, muy importante a nivel mundial, no solamente aquí en México, y pues en el que el instituto fue pionero también, ¿no? Estudiando todo esto, y bueno, creo que tiene un futuro muy, muy prometedor este laboratorio de arte, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones, qué lugar ocupa el instituto en términos de proteger, de conocer y hasta de preservar este patrimonio artístico y cultural de nuestro país? ¿Cómo se vincula, digamos, con todo eso que sucede en las calles y no solamente en los museos y en los espacios directamente vinculados con la creación? Bueno, creo que el trabajo de divulgación debe ser muy importante, justamente. Creo que como investigadores, como profesores de una universidad pública, debemos de tener este compromiso social, digamos, de llevar como el conocimiento, ¿no? O sea, de divulgarlo, no de difundirlo, que es diferente, sino de hacer divulgación de lo que nosotros hacemos. Y como digo, esto se da en las curadurías y en el instituto tenemos también un proyecto, creo que pues bastante robusto justamente para trabajar también, que es un proyecto también que estamos en el que ya estamos trabajando, pero que va a continuar sobre divulgación, sobre la divulgación de las investigaciones. Muy bien, y pensando justamente en toda esta trayectoria, en estas 9 décadas y en cómo se ha transformado, ¿hacia dónde mira el instituto? ¿Cuáles son además esas actividades, esa forma de celebrar este aniversario? Bueno, tenemos, creo que siempre los aniversarios, ¿no? Como nos ocurre también personalmente, es hacer como un corte de caja, ¿no? O sea, es como mirar hacia el pasado y también tenemos que, estar en el presente, pero tenemos que mirar también al futuro. O sea, creo que tenemos una tradición de la que nos sentimos muy, muy orgullosos por lo que han hecho
nuestros ancestros, ¿no? Historiadores del arte en el instituto. Creo que hoy tenemos también una responsabilidad muy grande para México, por supuesto, pero también viendo como toda la problemática, digamos, toda la geopolítica como mundial. Creo que pues que el arte también, que el estudio del arte, que la difusión y que el trabajo que nosotros hacemos es también una manera como de tener una alternativa frente a este mundo tan violento, tan convulso, y creo que pues de repente el futuro se ve un poco oscuro, ¿no? Fue el tema de nuestro coloquio el año pasado, pero siempre hay como muchos fines del mundo, y creo que debemos de trabajar justamente en ofrecer, digamos, a la sociedad en general estas alternativas que el arte ofrece en estos tiempos convulsos y violentos que estamos viviendo. Y no olvidemos que eso, las creaciones, la representación artística, que podemos pensarla esencialmente estética, en algún momento y más con el paso del tiempo se vuelven documentos que nos hablan del contexto de la historia y del momento en particular, y entonces es por eso que es tan relevante todo este trabajo, toda esta investigación y todos estos acervos, fondos que nos ayudan a contar la historia desde otro lugar. Cuéntanos ya nada más para terminar, Angélica, algunas de las actividades con las que conmemoran este aniversario. Bueno, tenemos muchas, tenemos la carpeta que la generosidad de Magali Lara nos llevó como a imprimir y que estamos como muy, muy contentos con ella, que está también a la venta para generar recursos extraordinarios. Magali Lara también hizo el logo. Bueno, no el logotipo, pero nos dio la imagen, ¿no? Para la difusión de los 90 años. Y un poco para trabajar también como en esta línea, en el género y en el feminismo, vamos a hacer un libro de divulgación que se va a llamar 90 años, 90 mujeres artistas, donde nos vamos a enfocar en analizar como una obra de 90 mujeres mexicanas artistas para celebrar los 90 años. Vamos a tener también un concierto que estamos trabajando, pero bueno, va a ser música un tanto inédita, que va a ser en la Sala Nezahualcóyotl, y bueno, todavía no puedo decir nada, pero creo que va a ser en septiembre. En septiembre ya vamos a tener fechas. Y bueno, todas las actividades de este año, el coloquio, va a ser una reflexión también sobre los conceptos en la historia del arte, ¿no? Y nuestras jornadas también académicas que se van a dar. Ha habido un ciclo de conferencias en Oaxaca y bueno, tenemos muchas actividades, pero bueno, estas serían como, digamos, como las más representativas, que además de alguna manera engloban como estos objetivos de la universidad, del instituto, de hacer investigación, de hacer divulgación y también de hacer docencia. Todo ello sucede en este instituto que está cumpliendo 90 años. Estaremos atentos a todas estas actividades. Pensaba en atentas por Magali, que está presente en este instituto con su trabajo. Con ella platicamos hace unos días también acerca de su trayectoria y de la propuesta que tiene con respecto al papel, a la representación, pero la importancia de tener como un espíritu crítico a partir del arte, y eso está presente, por supuesto, en todas las áreas de este instituto universitario. Doctora Angélica Velázquez Guadarrama, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y felicidades a ti y a todo el equipo que ha conformado y que ha formado parte de esta historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos a todas estas actividades. Y bueno, por si no la conocen, ahora les platico de MOOC UNAM Coursera. Se trata de un programa de cursos en línea masivos y abiertos, accesibles, flexibles y actualizados para desarrollar diferentes y nuevas habilidades. MOOC ofrece certificaciones y la posibilidad de conectarte con una comunidad global de aprendizaje a través de una gran variedad de temas impartidos por expertos. Así que aprovecha esta oportunidad para seguir creciendo profesional y académicamente. Conoce toda la oferta en mooc.unam.mx. Después de hablar sobre virus, variantes e infecciones durante 5 años, hay importantes revelaciones sobre el funcionamiento y características del sistema inmunológico. Sobre esto nos cuenta hoy el doctor Carlos Rosales.
Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Se cumplen casi 5 años de que la pandemia de la COVID-19 inició. En todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre el sistema inmunológico y muchas de ellas gracias a la infección por el virus del SARS-CoV-2. A principios de la pandemia se pensaba que la respuesta de los anticuerpos contra los virus era muy importante. Y sí lo es, pero en el estudio de la COVID-19 se encontró que los anticuerpos no son suficientes para controlar el virus y que los linfocitos T, los llamados células T, son también sumamente importantes para controlar el virus. Entonces, la inmunología contra los virus involucra tanto anticuerpos como células específicas que llamamos linfocitos T. También aprendimos que durante la infección una respuesta temprana es la producción de interferones. Estas sustancias, se creía, alertan a las células cercanas de la presencia de un virus para que se protegieran. Durante la pandemia se descubrió que los interferones se distribuyen por todo el cuerpo y alertan de esta manera a todo el organismo, preparándolo para combatir el virus. También aprendimos que el sistema inmunológico no es una ente única y que tiene partes que funcionan ligeramente diferente. Así, el sistema inmunológico local de la nariz es un poco diferente del sistema inmunológico general. Y ahora sabemos que la respuesta es muy importante en el sitio donde se da la infección. Por eso se está buscando ahora desarrollar vacunas que se apliquen directamente en un sitio de infección, como ejemplo la nariz en el caso de los virus. Estos son hallazgos nuevos muy importantes que nos ayudan a entender cómo funciona el sistema inmunológico. Gracias. Hasta luego. Enseguida, UNAM Global TV nos explica por qué las playas del planeta entero están en riesgo y cuáles son los factores que afectan la salud de las costas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que la actividad humana es una amenaza para las costas? El hombre tiene la facultad de construir a veces creyendo que va a redituar en su propio beneficio, lo cual es así. Por ejemplo, en el caso de las zonas turísticas. El crecimiento poblacional en las zonas costeras del mundo propician que su futuro no esté garantizado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que de mantenerse el desgaste, combinando con el aumento del nivel del mar, la vida de 70 millones de personas que viven en zonas costeras se vería amenazada por posibles inundaciones. Ya no vamos a contar con costas, eventualmente, es muy dramático decirlo, pero a lo mejor sí va a llegar un momento en un futuro cercano, pero que no vamos a tener ni zonas para recreación, incluso para cultivo. Científicos de la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, analizaron el estado de las playas del mundo entre 1984 y 2016 y encontraron que el 24% se está erosionando a tasas superiores al medio metro por año. La gente piensa que son eventos que el mar está embravecido o lo que sea está causando esto, pero no tiene que ver mucho también con estas circunstancias de que los niveles del mar están aumentando por el cambio climático y esto está generando que obviamente tenemos todos estos problemas. Otro factor que debe considerarse es que cada año se explotan 50,000 millones de toneladas de arena, equivalente a construir un muro de 27 metros de ancho y 27 metros de alto alrededor de nuestro planeta. La gente piensa que la arena es infinita y no. La arena tiene sus ciclos porque es un material que está siendo reciclado. Según datos de una investigación realizada por la Universidad de Ámsterdam, estamos dragando arena a un ritmo que supera con creces la capacidad de la naturaleza para reemplazarla. Podríamos quedarnos sin arena para construcción en 2050. Tenemos que cuidar todos los ecosistemas que existen. Creo que es importante tomar conciencia y creo que es muy importante seguir haciendo nuestra labor nosotros dentro de nuestra trinchera, que es generar conocimiento y ver hasta dónde podemos llegar.
Con esta señal de alerta terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y les recordamos a todos ustedes que podemos seguir haciendo este programa juntos a través de sus comentarios en redes sociales que están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y para terminar, también agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Y los invito también a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.